Bueno, antes de comenzar vamos a poner nuestros dispositivos en modo avión, en silencio, de tal manera que podamos concentrarnos en nuestro tiempo en la palabra el día de hoy. Los invito a ello. Si son sus Biblias digitales, pues entonces con mayor razón, ¿no? ¿Alguien necesita Biblia? Levante la mano si alguien necesita Biblia. Les acercamos una Biblia. Vengan sus manitos. ¿No? ¿No hay más? Bajemos algunas de mi oficina. Que encuentres allá en español, las que hayan. Ahí pueden haber unas 3 o 4. Listo, entonces ya bajamos algunas Biblias. Vamos a estar continuando nuestra serie sobre el redescubrir lo que es la Navidad. Tal vez durante estas temporadas para nosotros es, bueno, una Navidad más, ¿sí? Y escuchamos como los mismos villancicos, las mismas lecturas, en fin, pero la idea y ha sido el propósito para nosotros como iglesia en enfocarnos en algo muy puntual para que cada semana estemos redescubriendo la Navidad y el significado verdadero de la Navidad. Hemos estado atravesando varios temas. Las profecías de Jesús fue la primera. Después hablamos de los mensajes que descubrió María por medio del ángel. Y también la semana pasada estábamos viendo sobre las advertencias de Jesús a través del mensaje de la Navidad. Entendíamos que hay advertencias para nosotros también. Hoy vamos a estar redescubriendo mensajes de el nacimiento. Y las citas que vamos a estar viendo el día de hoy, en Lucas capítulo 2, ahí es donde nos vamos a estar centrando. A Lucas capítulo 2, vamos a ver del versículo 8 al 14, pero sí, sin embargo, vamos a estar apoyándonos en algunas escrituras que están en pantalla. Pueden bien sea tomar pantallazo o me gusta, veo muchos cuadernos, genial. Siempre les animamos a que traigan sus cuadernos para que tomen sus apuntes y repasen entre semana y tal vez podamos conectar los puntos de qué es lo que el Señor nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros, ¿cierto? Así que allí están en pantalla Lucas 2, Lucas 15, Gálatas 4, Job 38, Salmos 19, Romanos capítulo 5 y Efesios capítulo 2. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor, invitándole en este tiempo tan especial. Padre, gracias una vez más, Señor. Te damos por este día que nos regalas y un día en el que, en especial, sabiendo que todos los días podemos, sin duda alguna, celebrar la venida de tu Hijo Jesucristo a este mundo, Señor, a este mundo caído que tanto te necesitaba. Pero hoy en especial, culturalmente lo hacemos, Señor, y tal vez tenemos ese enfoque puntual. Pero queremos que, aunque sea tal vez ya una Navidad más, Señor, que podamos de verdad llevarnos algo nuevo en nuestro corazón, de tal manera que podamos conocerte más, acercarnos más hacia donde tú has estado queriendo que nosotros estemos, Señor, sabiendo de que tú no te has cansado desde antes de la creación de buscarnos, y de buscarnos, Señor. Te pedimos hoy que tu Espíritu Santo esté en este lugar para iluminar, para abrir mentes, ojos y sobre todo corazones, para aquellos tal vez que pensamos, necesitamos lo más de ti, lo podamos encontrar, y tal vez los que hoy pensamos que no te necesitamos tanto, aún nosotros te encontremos y cambies nuestra vida radicalmente. Señor, glorifícate por medio de tu palabra esta mañana en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Familia, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14. Vamos entonces a leer. Dice así. Lucas 2, 8 al 14 es la cita principal. Sí, vamos a apoyarnos en una escritura en Lucas 15 más tarde. Listo. En esta misma región había unos pastores que se pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo,
Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente, apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Hasta aquí vamos a llegar en la cita principal, aunque sí vamos a estar pues enriqueciendo con el contexto del momento. Ahora, hay varios personajes en esta cita bíblica. Vemos a unos pastores, se nos dice, y vemos a primero un ángel y después vemos a otros ángeles, ¿cierto? Ahora, no es la primera vez que hemos visto a los ángeles en el recuento de el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Ya han habido varios. De hecho, en las semanas pasadas hemos visto varios de estos momentos en los cuales ángeles han aparecido a hombres y mujeres, ¿cierto? Primero, recordamos que había otra mujer que estaba embarazada. ¿A cuántas mujeres embarazadas cerca de la historia de Jesús nos encontramos nosotros? Primero, ¿quién? ¿Ah? La mamá de Juan, esa es la otra, claro que sí. María, claro, primordialmente, pero también la mamá de Juan, ¿cómo se llamaba? Elizabeth, muy bien. Y a José vimos también la semana pasada que un ángel se le apareció, ¿se acuerdan? Y le dijo que María, que estaba desposada con él, estaba embarazada. ¿Y él qué fue lo que pensó que era mejor hacer en el momento? Divorciarse, ¿cierto? No, nada que ver aquí. ¿Cómo así que la prometida mía está embarazada? ¿Y qué hombre aquí hoy no haría lo mismo, tal vez, no? Pero el ángel le dijo, no, este hijo es un hijo especial, es engendrado por el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero también había un momento en el que al esposo de Elizabeth se le había aparecido un ángel. ¿Cómo se llamaba? El esposo de Elizabeth. ¿Alguien se acuerda? Zacarías, muy bien, el sacerdote Zacarías. Y al sacerdote Zacarías se le aparece el ángel y le dice, tu esposa, que está bastante avanzada en edad, está embarazada. Y él dice, nah, ¿cierto? Y queda mudo, enmudecido hasta el nacimiento y más adelante de ese bebé. Bueno, entonces hay varias apariciones de ángeles y bueno, a María, claro, también se le apareció, ¿cierto? Porque a ella fue donde se le dijo en ese momento la anunciación que ella iba a estar encinta siendo virgen, cosa muy rara, muy extraña, ¿no? Entonces ahí están los otros personajes en la historia, los pastorcitos, ¿cierto? Y bueno, aquí yo miro un poquito y aquí, bueno, listo. Voy a hacer una pregunta. Saray, una preguntita. Si yo te digo a ti, piensa en esos pastores que están allí en la escena, ¿cierto? Piénsalos. Dibújalos en tu mente. Piensa. Ahora, cuéntanos, ¿qué ves tú? Cuéntanos qué apariencia tienen, tal vez qué edad, alrededor, tal vez qué género. ¿Qué piensas tú? Cuéntanos. ¿Cómo serían ellos si tuvieras que dibujarlos? ¿Cómo? ¿Cómo de qué edades? Como de 50 años, dice ella. Muy bien. No, es bien, es bien, es bien. Es bien, vamos a ver. Aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. ¿Qué más tendrían si tuvieras que dibujar? ¿Cómo se vestirían, tal vez? ¿Con qué? Pero ¿cómo sería eso? Descríbelo un poquito, en tus palabras. ¿Qué tendrían puesto? ¿Un saco así como el mío? ¿Una bata? Ok. ¿Qué más tendrían? ¿Serían hombres? ¿Sería mujer? ¿Cómo serían? ¿Qué dices?
¿Sí? ¿Qué? ¿Hombres? Muy bien, listo. Bueno, lo que dice Sarai es lo que en encuestas, en iglesias cristianas, la gran mayoría de personas dibujarían exactamente, solo que le añadirían un bastón. ¿Sí? Eso sería lo uno, o un gran palo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que le añadirían al dibujo que acaba de decir Sarai. Pero no pueden estar lo más lejos de la verdad. La verdad es que, Sarai, párate, por favor. Así se vería un pastorcito, más bien, en esa época, en el pueblo judío. Más bien, una pastorcita. Sí, eran niñas las que principalmente pastoreaban los rebaños. Y eran niñas de su edad, más o menos, las que pastoreaban. Ahora, eso es hermoso. Es hermoso ver la diversidad. Puedes sentarte, Sara, gracias. Ella no estaba preparada para esto. Era la idea. Tal vez entonces se hubiera podido, hubiera googleado y entonces me hubiera dado la respuesta de una, ¿no? Eh, pero miren lo hermoso que el Señor se aparece a una joven como María para ser escogida como la madre terrenal de nuestro Señor Jesús. Se aparece a José, a su esposo, se aparece a Zacarías, un señor ya mayor de edad, un sacerdote, se aparece, en este caso a las pastorcitas. ¿Sí? Y ahí estaban las pastorcitas, en su día a día haciendo lo que ellos hacen, ¿cierto? Llevando las ovejas de unos verdes prados a otros verdes prados, después de que ya se hayan comido lo que hay por aquí, se van por allá a organizarlas en la noche en sus establos y demás. Y así, ahí estaban, un día cualquier otro. ¿Sí? No se levantaron ese día y dijeron, hoy como que el día es como distinto, hoy va a pasar algo raro, ¿cierto? No, estaban simplemente en sus tareas un día cotidiano y de repente, ¿qué es lo que vemos nosotros en el recuento? Versículos 9, versículo 10 del día de hoy, se nos dice que se les aparecieron, o se les apareció más bien, un ángel, ¿cierto? Regresemos un momento al texto y veamos. Dice, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. ¿Y qué pasó ahí? La gloria del Señor los envolvió en su luz. Ahora imagínense ustedes, un día normal, todo bien, y de repente un ángel. Ahora, de nuevo, entendemos nosotros que los dibujos que nosotros vemos de un ángel es algo como muy lindo, ¿cierto? Un aspecto muy inofensivo, muy amigable. Pero nosotros no sabemos cómo eran estos ángeles. ¿Alguien ha visto un ángel aquí? Por favor, díganmelo. Aparte de algunos de nosotros, que dice la palabra de Dios que es posible que cuando nosotros permitamos que alguien llegue a nuestro hogar, es posible que estemos entreteniendo ángeles. Se nos dice así, ¿cierto? Aparte de esa escritura. Porque sí, yo he visto ángeles, yo he entretenido a personas en mi casa, he cuidado de ellas y demás, y han podido haber sido ángeles. Pero lo que queremos entender es que esto era algo rarísimo, ¿no? O sea, sí ha pasado en la historia de la humanidad hasta ese momento, pero no era lo más común. Y el aspecto de un ángel, de hecho, no es muy lindo, según algunos que han dibujado verdaderamente lo que estos ángeles son, ¿sí? Porque entendemos que muchos de estos ángeles también son algo tenebrosos, son fuertes, son guerreros, ¿sí? En fin, se les aparece a unas niñas de la edad de Sarai. ¿Y qué tal, Sarai, si se te aparece uno de estos, no sé, hoy diríamos extraterrestres, ¿cierto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? Y dice aquí que ellas se llenaron de temor. Claro, no podía ser ese dibujo que nosotros entendemos de blanco, todos lindos, con esas alitas y demás. Tenía que ser un aspecto bastante raro, extraño, cosa que nunca habían visto antes, para que se hayan llenado de miedo. Pero es lo que pasa, se llenan de miedo. ¿Y qué es lo primero que yo quiero que resaltemos el día de hoy? Porque vamos a ver la respuesta del ángel para con las pastorcitas allí en ese momento. Y lo que primero quiero que resaltemos el día de hoy es que el mensaje de nacimiento fue un mensaje personal. ¿Por qué? Porque se llenaron de miedo. ¿Y cuál es la respuesta?
La respuesta es, bueno, seguimos leyendo, versículo 10, pero el ángel dijo, no tengan miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay buenas noticias. Y son buenas noticias que estas pastorcitas necesitaban escuchar, pero eran buenas noticias para todos nosotros también eventualmente. Todos nosotros estábamos esperando buenas noticias. Todos nosotros necesitamos escuchar buenas noticias. Y no estoy hablando de que en la mañana prendemos la televisión y lo que vemos es malas noticias y queremos escuchar una buena noticia. No, estoy hablando de que hay una condición en el ser humano que necesita ser extinguida por buenas noticias. Y esa condición se llama pecado. Todos nosotros nacimos en pecado. Somos descendientes de pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, esto lo engendramos todos nosotros. Y la única manera que esa condición de pecado pueda ser extinguida de nuestras vidas es por medio de las buenas noticias del Mesías, de Jesús, del Salvador. De aquel que cantábamos, que fue propiciación. Si fue el que tomó el castigo merecido de nuestro pecado sobre él mismo. Y entonces, miren que traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría, y por eso dice ahí, ¿para quién? Para todo el mundo. No era solo para ellas, era para todos nosotros. Por eso también es personal el mensaje, porque cada uno de nosotros lo necesitamos escuchar, y lo necesitamos abrazar, y necesitamos creer de él. Eso es lo más importante. Ahora tú puedes estar aquí sentado y simplemente estar diciendo, ok. No. Yo te digo a ti, a cada uno de ustedes, yo les digo, tienen que creer en este mensaje. Porque es la única manera que ese mensaje va a tener poder en sus vidas, que va a poder obrar en sus vidas. Si tú lo rechazas, será rechazado. Eso es lo que nos dice la palabra. Es la verdad. Yo no puedo decir mentiras. El mensaje fue un mensaje personal que habló directamente a las necesidades de los corazones de ellas, pero también habla directamente a la necesidad del corazón nuestro. En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, nos dice la palabra, pero cuando se cumplió el plazo, es decir, vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Sí? Y dice aquí, cuando se cumplió el plazo, en un momento puntual de la historia de la humanidad que había vivido en impaz, no había habido paz en la historia de la humanidad. Nunca había habido paz en la historia de la humanidad desde la caída de Adán y Eva. En el tiempo entre la creación de Adán y Eva y el momento en que se presenta Satanás para tentarlos, había habido paz, perfecta armonía, perfecta paz, perfecta tranquilidad. Nada de angustia, nada de desdicha, nada de dolor, nada de preocupación, nada de depresión, nada, en absoluto. Pero desde ese momento en adelante es lo que el ser humano ha estado experimentando, siempre. ¿Alguien me pudiera pensar tal vez en alguna ocasión en donde pudiera haber habido paz en la tierra desde la caída del hombre en adelante? Ayer alguien en el servicio en Duitama se atrevió, bajito, pero se atrevió a decirlo. Dijo, ¿y qué tal en el arca de Noé? Interesante pensamiento. Sí, porque ahí fue donde diríamos nosotros hoy en día nuestro lenguaje Dios reseteó a la tierra, ¿cierto? Pero fíjense que no, en ese momento no hubo paz. No podía haber paz. ¿Cómo es posible que hay paz cuando hay humanidad muriendo? Porque se están ahogando. Donde hay animales terrestres y aún aves, excepto las que estaban en el arca, que estaban agonizando porque no tenían por dónde, a dónde parar. Ustedes se imaginan el desgaste de un ave en ese momento. ¿En qué momento llegó a algún lugar? ¿No? Se caían ya del cansancio, del agoto.
Y bueno, entonces, pero no, pensemos en el arca mismo. Claro, en el arca tenía que haber habido paz. Yo no creo. ¿Cuántos? Levanten las manos los que tienen mascotas aquí. Bastantes. ¿Y cuántos han tenido mascotas por más de 5 años? ¿Y cuántos han tenido mascotas por más de 10 años? ¿Y cuántos les ha tocado limpiar las heces y el orín de esas? Y eso el primer día, ¡ay! El cachorrito se hizo pipí, ¡qué lindo! Tan lindo. Pero ya para la semana después, o entrenan a ese cachorro o se va. ¿Ya? Y ahora no eran cachorros, habían heces de elefante. ¿Alguien ha pisado alguna vez algo así? Más bien, ¿ha escalado esa montaña? Eso es cosa seria. ¿Sí? Eso no es paz. Shem, ¿le toca a usted hoy? No, le toca a usted Cam. Porque solo habían 2 para limpiar esas. De todos los animales que habían en esa arca. ¿Sí? Imagínense ustedes. Yo no creo que sea un momento de tranquilidad. O, bueno, digamos que lo estaban haciendo con todas las ganas del mundo. ¿Cierto? Entonces, eso no les molestaba. ¿Ya? Pero ¿qué tal está? Listo. Día 1 llueve. Y llueve. Y llueve. Y llueve. Y día 2. Y así sucesivamente. Llegando a día 30 y pucho. Y ¿hasta cuándo? Ustedes sabían, los que conocen de la psicología. ¿Quiénes conocen de la psicología aquí? ¿Hay algunos? Hay algunos, muy bien. Cuando alguien tiene una situación, eso le llaman un trastorno, ¿cierto? ¿Correcto? Hay un trastorno que tiene que ver con el clima, con el cambio del clima, los cambios fuertes de clima. Pues imagínense ustedes el cambio de clima en ese momento para estos personajes en el arca. ¿Cuántos personajes había en el arca, niños? No les digan, no les soplen. A los niños nomás. ¿Cuántos personajes habían? ¿Cuántos? ¿7? A ver, cuéntamelos. 8 personajes. Cuenta los 8 personajes. ¿Quién dice menos? ¿Quién dice más? ¿Cuántos habían? A ver, duro. Pip, dale, duro. A ver, dice Noé. ¿Quién? La esposa de Noé. ¿Quién más dijiste? Cam, Shem, Jafet. Y las esposas de cada uno de ellos. Muy bien. Un aplauso, por favor. Un aplauso para las profes que enseñan allá arriba. Muy bien. Sí, claro. Esa era la totalidad de la humanidad en ese momento. Así es. Y ahora, bueno, el punto es que paz no había habido. ¿Sí? Inclusive entre ellos. Porque imagínense, ahí están en esos días y está toda esa lluvia, toda esa lluvia, toda esa lluvia. Y eso entra la gente en depresión cuando pasan esos cambios climáticos así fuertes. ¿Y la depresión es de paz? No. Y ahí están ellos y ahí tienen comida, pero dicen, uy, y los animales hay que alimentarlos con comida también. Y de repente vamos por una cantidad de días y ¿será que va a haber comida? ¿Ustedes no creen que se han hecho esa pregunta? Claro, ¿y eso cómo se le llama? Preocupación. ¿Y la preocupación es paz? Tampoco. Entonces, ni siquiera en ese momento de la humanidad había llegado paz. Pero familia, hubo un día en que finalmente hubo paz para la tierra. Hoy en día estamos buscando paz, ¿cierto? De hecho, en Colombia se ha hablado de acordes de paz y todo ese tipo de cosas. Pero esa no es la paz verdadera, familia. La verdadera paz ya llegó a la tierra hace 2000 y tantos años atrás. Y tiene nombre. Se llama Jesús. Esa es la verdadera paz. Y ese es el mensaje de la Navidad. Ese es el mensaje, que Cristo vino a traer paz. Fíjense que nos dice, hablando de estas buenas nuevas que dicen los ángeles allí, versículo 11, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Cristo, el Señor, ha nacido un Salvador. Ese Salvador siempre había estado pensado en la humanidad. Nos dice la palabra que desde antes de la creación ya Cristo y su obra, Cristo significa, ¿qué cosa significa Cristo? Es una palabra griega, ¿cierto?
Mesías. Muy bien, es Mesías. Mesías es el prometido Salvador. Desde siempre, cuando allá en el Edén, que cae el hombre y la mujer, que entonces Dios declara que va a haber alguien que va a venir a redimir todo esto, a renovar todo, a restaurar todo, a arreglar todo, ¿cierto? Ese Cristo es Jesús, Jesús de Nazaret, el hijo de... ¿Quién es? Jesús de Nazaret es el hijo de ¿quién? Es el hijo de Dios, engendrado por medio del Espíritu Santo y María. Exacto. Exacto. Entonces, ese es. Y por eso en la escritura se dicen los ángeles, y son los ángeles los que están diciendo estas palabras, que es Cristo el Señor. Ahora, la palabra el Señor, o ese Señor, si lo pueden ver en sus Biblias, está en mayúscula. Si no es como papá y mamá, que nos decimos, los niños le dicen a papá y a mamá, ¿cómo le dices tú a tu papá y a tu mamá? Papi y mami tal vez, pero cuando ellos te dicen y te mandan a hacer algo, tú dices, sí, Señor, ¿cierto? O sí, señora, ¿cierto? No, no es así. Es con mayúscula porque esa palabra se refiere al mismo Señor del cual los judíos hablaban en el Antiguo Testamento, que es Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Y Jacob es la palabra de Israel. Listo. Y de nuevo vemos, adelantando un poquito, que hay otra enseñanza para nosotros con respecto a este mensaje. Si continuamos leyendo, vamos a versículos 12. Dice, esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. Qué lindo, qué lindo. Yo tengo la edad suficiente para recordar, además que un hermano mío tiene la suficiente para que yo haya podido haber experimentado esto. Tengo un hermano que tiene 13 años menos que yo. Y en esos tiempos, a los bebés aquí en Colombia por lo menos todavía se les ponían pañales. No como los de hoy en día, que son muy prácticos. Sí, sí, eran de tela, sí, correcto. Y se agarraban con unos ganchos le llaman de nodriza, me recuerdo yo. ¿Ya? Y a mí me tocó cambiar muchos de esos pañales de mi hermano de 13 años, menor que yo también. ¿Sí? ¿Y qué color eran esos pañales? Blancos. Qué interesante. Yo nunca vi rosados ni azules. Eso es para los privilegiados. Los que habían en la casa eran básicos, eran blancos. Blanquitos, blanquitos. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Qué color simboliza la paz? Blanco. Qué interesante, ¿cierto? Qué interesante. Es que hay algo muy puntual que yo quiero resaltar y es que el nacimiento de Jesús apunta también a un momento muy puntual de la vida de Jesús. Y es el momento de la crucifixión. Porque yo quiero que ustedes piensen en este momento en la imagen que tienen de Cristo crucificado. ¿Listo? ¿Lo están viendo? ¿Qué tiene Jesús puesto? ¿Y qué más? ¿Alguien lo dijo por aquí? Como... Interesante, ¿cierto? Ese niño entró de tal manera y se fue de tal manera. Pero miren que esa escena de la Navidad apunta de muchas maneras también. Porque en donde dice la palabra, miren conmigo, versículo 12. Encontrarán a un niño envuelto en pañales. ¿Y acostado en dónde? En un pesebre. Ahora, ¿qué es un pesebre? Un pesebre... ¿Ah? Ok, listo, pero puntualmente el pesebre se refiere a, por favor Felipe, y una vez más hay que felicitar a las profesoras del Ministerio de Niños, cuéntanos qué es un pesebre. Donde tomaban las vacas el agua, exacto, es ese lugar donde echaban el agua para que las vacas y caballos tomaran de allí. Eso es un pesebre. El pesebre no es el establo es un establo, ¿sí? Literal. Pero en ese tiempo, de hecho, estos lugares eran cuevas, ¿sí? Eran lugares muy oscuros, eran lugares de mucha humedad, ese olor de humedad, además de todo de animales. Entonces imagínense el olor, y además de todo ahí donde tomaban. Entonces cogieron, vaciaron eso,
pusieron paja encima y ahí pusieron al bebé, ¿cierto? Es interesante porque es la manera más humilde que podía haber nacido el Rey de Reyes, Jesús, ¿cierto? El lugar más humilde. Pero, ¿cómo murió Jesús? Dice la palabra que de la manera más humilde también. Dice allá que Él murió, que se humilló de tal manera que se hizo hombre, ¿cierto? Ah, y se humilló también muriendo por nosotros y muriendo muerte en cruz. Era la muerte más humilladora que podía experimentar un ser humano en ese entonces, porque ahí está, colgado para que todo el mundo lo viera, casi desnudo, sufriendo, agonizando, ¿sí? Para que todo el mundo viera el espectáculo. Ese malo, malhechor, necio, irreverente, desobediente, lo que sea, asesino, así era que morían ese tipo de personas. Pero Jesús, a diferencia, no había cometido nada malo, ninguna infracción, ni el más mínimo pensamiento malo tuvo Jesús. Por eso fue que Él pudo sacrificarse por nosotros, siendo ese perfecto Cordero que satisfaciera la ira de Dios. Y entonces continuamos, nos dice versículo 13, de repente apareció una multitud de ángeles. Listo, otros personajes, ya no uno que trae el mensaje, sino otros que se alegran del mensaje y del momento puntual, ¿cierto? Una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Es un mensaje de alabanza. El mensaje no solo es un mensaje personal, sino es un mensaje de alabanza. Es lo que vemos nosotros el día de hoy. Ahora, de nuevo, cantar alabanzas no era algo nuevo para los ángeles también. Desde siempre venían cantando alabanzas. De hecho, podemos decir nosotros que así como aquí de Cantor es un ministerio de alabanza, es un grupo de alabanza, ¿cierto? Los ángeles eran un grupo de alabanza. Tenían un líder en tiempos muy lejanos atrás. ¿Alguien sabe cuál era ese líder? Se llamaba Lucifer, ¿cierto? Satanás. Satanás era el líder del ministerio de alabanza del cielo, ¿sí? Pero no quiso seguir alabando a Dios, sino quiso que se le alabara a Él. Y por eso es que Él fue desterrado. ¿Sí? Porque la creación no puede usurpar, no puede estar por encima de el Creador. ¿Sí? Nosotros somos ¿qué? ¿Creación o creadores? Primero somos creación, después podemos ser creadores. Pensamos. Pero aún las dotaciones para crear de nosotros fue dadas a nosotros por el Creador. ¿Sí? Entonces, ahí están los ángeles y alaban desde siempre, adoran desde siempre. En Job capítulo 38, versículo 7, nos dice, mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles. Ahí está hablando de que los ángeles estaban adorando, cantando. ¿Qué decían? Gritaban de alegría. Y claro, esto se refiere a un momento muy puntual en donde está este cuestionamiento para Job, precisamente. O sea, ¿quién eres tú para cuestionar a Dios cuando, acaso tú estuviste allí en ese momento cuando los ángeles estaban adorando en medio de la creación de los cielos y de la tierra? Hay otro versículo que se puede engranar con este, que es el Salmo el Salmo 19 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que la expansión proclama la obra de sus manos. Y allí en ese momento es donde están los ángeles precisamente adorando a Dios por todo lo que Él está haciendo. Ahora, lindo que están proclamando adoración en ese momento del nacimiento de Jesús. Sí, pero el momento de más alta gloria es el momento en que Jesús cumple el propósito de ser el Salvador del mundo. ¿Y cuál es ese momento? El momento en el que Él muere, es enterrado, pero eventualmente 3 días después Él resucita
Porque al resucitar es que Él vence la muerte precisamente y vence el pecado queda allá. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros por medio de Cristo, porque el pecado lo venció Él. La paga del pecado, nos dice la palabra, es muerte, muerte eterna, muerte espiritual. Y Cristo venció esa muerte. Es el único ser humano que ha resucitado. Y por eso. Entonces en ese momento también habían ángeles presentes allá. ¿Se acuerdan la escena? Ángeles en el nacimiento proclamando la gloria de Dios. Ángeles en el momento de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, proclamando la gloria de Dios también, apareciéndole en ese entonces ¿a quiénes? A otras mujeres, a unas Marías. ¿Se acuerdan? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué vienen a buscar acá? Él ha resucitado, ¿cierto? El nacimiento continúa apuntando a la crucifixión y a la resurrección. Porque es que esa era la obra de Jesús. Era el propósito. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos, hijos de Dios, ¿te regocijas? ¿Te glorificas cuando recibiste a Cristo en tu corazón? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque desde ese momento yo puedo hablar de mi historia, cada uno de ustedes puede hablar de su historia, pero yo sé que en el momento en que yo dije, ok, ya, no puedo seguir viviendo de la manera que voy viviendo, no vengo experimentando paz, vivo en intranquilidad, vivo en preocupación, vivo en medio de cuestionamientos y demás. Yo no puedo seguir así, no hago sino desastres. Ya, no puedo más. Cristo toma control de mi vida. Yo creo que tú eres quien la Biblia dice que tú eres el Hijo de Dios, nacido para traer salvación a mi corazón, salvarme de mi pecado. Toma control de mi vida. Te invito a mi corazón. Desde ese momento yo les digo a ustedes, y yo lo cuento de la misma manera siempre, yo sentí como si un gorila de 800 kilos se levantara de mis hombros. No sé ustedes, no sé la historia de ustedes, pero estoy seguro que experimentaron paz, también tranquilidad, ¿cierto? El cielo, en ese momento en que un creyente nace, también se regocija y también hay alabanza, nos dice la palabra. De hecho, nos dice el verbo, Jesús mismo. ¿Sí? Ahí está la cita de Lucas 15. Les digo que así es también en el cielo, habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hay fiesta en el cielo. Cuando tú, hijo de Dios, hija de Dios que estás aquí presente, le entregaste tu vida, tu corazón a Dios, a Jesús, por medio de Jesús, hubo fiesta en el cielo. Ahora, si tú tal vez estás sentado aquí hoy y no te sientes hijo de Dios, no te sientes hija de Dios, yo te digo que hoy puede haber fiesta en el cielo si tú le entregas tu vida a Cristo. Y aquí va la segunda parte del versículo 14. Y en la tierra, paz. Ahí está. A los que gozan de su buena voluntad. Solo los que reciben a Jesús en sus vidas como Señor y como Salvador, le entregan sus vidas para que Él sea el rey verdaderamente de sus vidas y ellos dejan de reinar sobre sus vidas, pueden gozar de su buena voluntad. Solo en ese momento. Sí, todos nosotros, desde el momento que nacimos, estamos sentados en un trono. Este es mi trono. Esta es mi vida. Yo hago con mi vida lo que a mí se me da. ¿Por qué tienen temor de decirlo si lo vienen diciendo todas sus vidas? Yo lo dije toda mi vida, hasta un momento puntual. Un momento en que yo dije, bueno, listo, yo no puedo seguir siendo el que está en el trono de mi vida. Yo necesito que Jesús esté en el trono de mi vida. Y que yo esté más bien de rodilla a sus pies. ¿Qué quieres, Jesús? ¿Qué quieres de mi vida? Y de esa manera poder experimentar entonces un mensaje de paz, que es lo que nos trae precisamente el mensaje del nacimiento de Jesús. Es un mensaje de paz.
En Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos que paz con Dios por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra compuesta, Jesús y Cristo, el Mesías, Jesús el Mesías. ¿Sí? Y todo esto es hecho posible por esa escena en el pesebre precisamente. Porque Él estaba en el pesebre, Él ya había nacido. El rey había nacido. Esa venida en pañales nos trajo esa bandera de paz. Cristo haría paz en la cruz por todos nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice así, dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, los ha acercado, ¿quién? Ese momento, ese evento, mediante la sangre de Cristo. Y Él se convierte en nuestra paz. Del versículo 14 de Efesios 2 nos dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Hay paz en cualquier área de tu vida donde Cristo es Rey. Ahora, esto pasa muy frecuente con algunos hijos de Dios. Y es que estamos nosotros, este es el trono, estábamos nosotros en el trono y dijimos, ok, yo quiero que Cristo tome control de mi vida. Entonces yo me quito un poquito de mi trono, pero solo un poquito. Y Él le invitamos a que se siente en este poquito del trono, en este espacio del trono. Y entonces experimentamos paz en algunas áreas de nuestra vida. Tal vez algunos casados empezamos a experimentar paz con nuestro cónyuge, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Tal vez algunos hijos empezamos a experimentar paz con algunos padres o madres. Pero hay otras áreas de nuestra vida que todavía no tenemos paz. Tal vez no tenemos paz financiera. Tal vez no tenemos paz en relaciones con personas quienes nos han hecho daño. No hemos entendido el perdón. Tal vez no estamos experimentando paz en un área laboral. Estamos ahí, trabaje y desgastándonos. Y bueno, estamos recibiendo un sustento, pero estamos luchándola. Y al día siguiente que nos toca levantarnos otra vez para hacer lo mismo, decimos, ay, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Estamos agradecidos que tenemos algo, pero estamos como que no tan contentos con lo que estamos haciendo, ¿cierto? Yo te invito hoy a que le des el trono completamente a Jesús. A que de verdad tú digas, necesito que Cristo tome control de toda área de mi vida, porque de esa manera es que vas a poder experimentar paz verdadera en toda tu vida. Si tú haces eso, yo sé que tú vas a experimentar paz. Ese es el mensaje que nos trae el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el mensaje que los pastorcitos aprendieron de los ángeles, es que ellos podían conocer personalmente a ese Salvador. Los invitó a que fueran a visitarle, a conocerle en físico, para que tuvieran una relación con Él, para que fueran a adorarle a Él, para que pudieran experimentar esa paz personal que solo Cristo trae. Ahora la pregunta para todos nosotros aquí el día de hoy es, ¿te gustaría o tener los que no tienen todavía esa paz? O tal vez renovar esa paz, los que sí tienen esa paz o parte de esa paz que los pastores encontraron en ese pesebre. ¿Por qué? Porque así como decía en Gálatas, antes llegó un día puntual, tal vez hoy es el día para que tú experimentes esa paz. Les invito a que oren conmigo en este momento. Señor, al contemplar estos mensajes de
el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, te pido, Señor, que nos ayudes a que nosotros recordemos que tú, de una manera muy personal, muy individual, nos invitas a alabar verdaderamente, pero primeramente a recibir paz. Porque tú es lo que nos ofreces. Nos viniste a este mundo para ofrecernos paz. A través de tu Hijo Jesús, nosotros encontramos allí un Salvador, alguien que pueda quitar de nuestras vidas el pecado que hoy nos condena a muerte. Un Salvador que conoce nuestros nombres, que conoce nuestros pensamientos, que conoce aún, que tiene contado los cabellos sobre nuestra cabeza. Nos conoces al detal y que mereces las más altas alabanzas porque eres el único que puede entonces traer esa paz a nuestras vidas. Padre, que en esta Navidad podamos abrir nuestros corazones a estos mensajes que vienen de ti, que podamos glorificarte en nuestras vidas, que podamos rendirnos completamente a ti si hay algo que todavía no lo hemos hecho, Señor. Yo de nuevo oro en manera especial por aquellos que en este momento reconocen, necesitan entrar que tú entres en sus vidas, que tú tomes control de sus vidas. Pero oro aún con más fervor, Señor, esta mañana por aquellos que piensan que no te necesitan, Señor. Padre, que bien sea aquí en este momento o a lo largo de este día, puedan experimentar a ese Jesús personal con el que yo vivo día a día. Ese Salvador que me dejó además de todo ayuda, que me dejó un consolador, que me dejó una guía para todas las situaciones que atravieso día a día y las cuales experimento como cualquier otro, pero que a fin de cuentas yo sé que cuento con la paz y la guía y la tranquilidad que vienen de ti. Qué regalo más grande que el poder saber que aquí alguien hoy te entrega su vida, Señor. Qué regalo para ti, qué regalo para todos, Señor, porque sabemos que ángeles estarán cantando y alabándote, porque ha sido tu obra y solo tu obra, porque desde siempre vienes buscando a cada uno de ellos por nombre, Señor. Gracias, Jesús, porque si bien tú no pudiste tener control en el momento de tu nacimiento sobre qué ibas a hacer para cumplir el propósito tuyo eterno, lo hiciste siendo obediente hasta el final de tu vida en esta tierra, en ese madero. Gracias porque fuiste fiel a tu Padre y podemos nosotros experimentar entonces una relación personal y además de todo, la esperanza de la vida eterna junto a ti. Gracias. Te alabamos, te adoramos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, porque solo tú eres Rey, solo tú eres el Príncipe de paz. Y es en tu nombre que oramos. Amén.